Por primera vez en casi 2000 años, Jerusalén ya está lista para iniciar la construcción del tercer templo. El altar ya fue construido, los objetos sagrados fueron hechos de nuevo, los sacerdotes ya recibieron entrenamiento y hasta la novilla roja ya está apartada para el sacrificio. Mientras el mundo entero está distraído con las guerras, con el avance de la inteligencia artificial, con crisis financieras y políticas, las señales se están volviendo cada vez más claras. Y hoy quiero mostrarte algo muy serio y poco mencionado, como la aparición de un nuevo sumo sacerdote en Israel está preparando el escenario para el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Pero, antes de continuar, aprovecha y suscríbete aquí a mi canal. Activa la campanita para recibir las últimas noticias, siempre basadas en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Vamos, ¿has pensado por qué Jerusalén es tan importante? Esa ciudad es como el reloj de Dios. Todo lo que sucede allí funciona como una señal del tiempo en el que estamos viviendo. La Biblia ya mencionaba esto en Zacarías 12. Jerusalén sería como una copa que dejaría a las naciones mareadas, un peso que nadie podría soportar. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Este lugar es escenario de un conflicto entre tres religiones, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Jerusalén ya fue destruida, reconstruida, luego destruida de nuevo y hoy está de vuelta en manos del pueblo de Israel. La Biblia cuenta que Dios eligió Jerusalén como su lugar especial y es ahí donde los eventos más importantes de la historia aún van a suceder. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Después de tanto tiempo, volvió a surgir una figura que había estado desaparecida por casi 2000 años, el sumo sacerdote. Y para que entiendas muy bien la importancia de esto, vamos a recordar de manera rápida cuál era su papel entre el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdote estableció algo serio en el monte Sinaí. La Biblia dice que él separó a Aarón y a su familia para que sirvieran como sacerdotes delante de él. Y entre todos los sacerdotes existía el sumo sacerdote, que tenía un papel realmente muy especial. Él era el único que podía presentarse ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Una vez al año, en el día de la expiación, este hombre atravesaba el velo y entraba en el lugar más sagrado del templo para ofrecer la sangre de un sacrificio único. Podía estar ante la presencia de él, quien podía presentarse ante la presencia de Dios. Y hasta la ropa que él usaba tenía un significado muy profundo. En el pecho, él llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel, representando a todo el pueblo ante el Señor, y en la frente, él usaba una placa de oro con las palabras «Santidad al Señor». Cada detalle de su ministerio señalaba algo mucho más grande que se concretaría en el futuro, el plan de Dios para la salvación de la humanidad por medio de Cristo. Ese sistema de sacrificios que Dios estableció funcionó más de 1400 años, hasta que fue interrumpido de forma trágica. En el año 70 después de C, los soldados romanos invadieron Jerusalén e incendiaron completamente el templo. Toda esa guerra destruyó las murallas, dejando solo una parte de ellas, conocida hoy como el Muro de los Lamentos. El fuego destruyó el santuario y la sangre del sacerdote corrió por el suelo del atrio. Y lo interesante es que el profeta Oseas ya había advertido que esto iba a suceder. Mira lo que está escrito en Oseas 3, versículos 4 y 5. El pueblo de Israel vivirá mucho tiempo sin rey, príncipe, sacrificio, columna sagrada, vestidura sacerdotal ni ídolos familiares. Eso fue exactamente lo que pasó. Durante casi 2000 años, el mundo ya no vio a ningún sumo sacerdote legítimo entrar en el lugar santísimo. Jamás en la historia hubo tanto silencio en el plan de Dios. Pero, aún así, durante todo ese tiempo, Dios siguió cuidando de cada detalle. La línea sacerdotal no desapareció y hasta hoy el apellido Cohen, que en hebreo significa sacerdote, es una prueba viva de que Dios preservó a los descendientes de Aarón. Aún estando esparcidos entre las naciones, aún perseguidos, ellos sobrevivieron hasta el día de hoy. La mayor prueba de esa preservación son los preparativos para reconstruir el tercer templo que ya están en marcha. El Instituto del Templo, creado por un grupo de judíos en 1980, ya ha recreado prácticamente todos los utensilios del templo, y uno de los mayores símbolos es la menorá, el candelabro de oro puro. Pesa más de 45 kilos y costó más de $3 millones. Esa pieza fue hecha exactamente como Dios ordenó en el libro de Éxodo, y hoy ya está ahí expuesta muy cerca del monte del templo.
Pero no fue solo eso. Uno por uno, todos los objetos que la Biblia ordena tener en el templo fueron recreados. Las mesas con los panes, los tenedores de plata, las vasijas para la sangre, los instrumentos de los levitas, las trompetas, en fin, todo. Cada detalle fue hecho fielmente, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Y hay más. En el año 2018 consagraron un altar de sacrificios, construido de la manera correcta, con piedras que no fueron cortadas con herramientas de metal, tal como lo indica la ley de Moisés. Y ese altar ya está listo para ser llevado al monte en cuanto haya permiso. Y durante la ceremonia, los sacerdotes, vestidos como en los tiempos antiguos, ya ensayaron los rituales sagrados. Hermanos, eso no termina ahí. En el año 2022 nacieron las novillas rojas, animales rarísimos que son indispensables para la purificación del templo. Según lo que está escrito en el libro de Números, estas novillas están siendo criadas con todo el cuidado, bajo una supervisión rigurosa, esperando el momento adecuado, hermanos. Pieza por pieza todo ya se está preparando, pero aún falta algo importante, el sumo sacerdote, de quien hablaremos ahora. Recientemente, el Sanedrín, ese consejo que existía en los tiempos de la Biblia, fue reformado por un grupo de rabinos más radicales que creen firmemente en la construcción del tercer templo. Y aunque no tienen el reconocimiento oficial del judaísmo, tomaron una decisión muy importante. Nombraron oficialmente a un sumo sacerdote para el futuro templo. Miren esto, hermanos, después de tanto tiempo, ahora hay un sumo sacerdote legítimo en Israel. El elegido fue el rabino Baruch Kahan, un descendiente directo de la familia de Aarón, como lo manda la tradición de la Biblia. Y no fue una elección al azar. Primero, confirmaron su linaje a través de los registros rabínicos, que han guardado esa información durante siglos. Después, la ciencia confirmó lo que la tradición ya decía. Su ácido desoxirribonucleico lleva la marca genética de los descendientes de Aarón. No fue elegido solo por eso. Kahan pasó años estudiando las leyes del templo y entrenando en los rituales antiguos, como los sacrificios diarios y el servicio del día de la expiación. Y lo más impresionante es que las vestiduras sacerdotales ya están listas. El pectoral con las 12 piedras preciosas, el efod, la tiara con las palabras «Santidad al Señor», todo fue confeccionado especialmente para él. Y hoy, cuando él se pone esas ropas y realiza los entrenamientos, quienes lo presencian dicen que es como si la historia de Israel estuviera moviéndose de nuevo. ¿Por qué esto es tan importante proféticamente? La respuesta está en Daniel 9:27, una de las profecías más fuertes sobre el fin de los tiempos. La Biblia dice que el anticristo va a hacer una alianza con muchos por una semana, pero a la mitad de esa semana él va a cesar los sacrificios y las ofrendas. Ahora piensa conmigo en una cosa. Para que él los interrumpa, los sacrificios deben estar ocurriendo, ¿verdad? La propia profecía ya revela que antes del fin, el sistema de sacrificios judíos va a volver a funcionar. Y eso es exactamente lo que ya está empezando a suceder en Jerusalén. Y hay más. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 4, Pablo dijo que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso no puede ser en un templo simbólico o espiritual, tiene que ser en un templo físico construido en Jerusalén. Puede parecer extraño pensar que Dios permita el regreso de los sacrificios, ya que Jesús ya cumplió lo necesario. Hermanos, esos sacrificios van a volver porque los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Todo eso ocurrirá no porque Dios los necesite, sino porque la Biblia dice que pasará antes del fin. Entonces esos sacrificios no son para traer salvación, porque Jesús trae la salvación, sino que es para cumplir la profecía, ¿entiendes? Y ahora, con todo eso ya listo, solo falta el acceso al monte del templo. Hoy ese lugar está controlado de forma muy compleja. Israel se encarga de la seguridad, pero quien administra el monte es un grupo islámico de Jordania. Los judíos pueden visitar, pero en horarios limitados, y tienen prohibido orar o realizar rituales allí. Solo que en los últimos años las cosas empezaron a cambiar. Cada vez más judíos suben al monte y las visitas han aumentado mucho. Y para resolver este impasse existen 3 caminos posibles. Primero, tendría que hacerse un acuerdo político. Segundo, cambios lentos en las leyes, dando libertad para que los judíos puedan orar ahí sin restricciones.
O bien, una solución más rápida, que es construir el altar cerca del monte y comenzar ahí mismo los sacrificios, sin necesidad de modificar todavía la estructura principal. Sé que parece difícil, pero ¿recuerdas el muro de Berlín en 1989? Nadie imaginaba que caería, y de pronto, en pocos días, lo que parecía imposible sucedió ante los ojos del mundo. Y con el monte del templo puede pasar lo mismo. Ese último obstáculo puede desaparecer de un momento a otro. Hermanos, a medida que observamos todo esto sucediendo en Jerusalén, hay algo mucho más grande detrás, algo espiritual. La Biblia dice en Hebreos que mientras se prepara un templo terrenal en la tierra, el verdadero ya está en el cielo. Jesucristo es nuestro verdadero sumo sacerdote, y Él está sentado a la derecha del trono de Dios e intercede por nosotros en el santuario verdadero. Y ante todo esto, te hago una pregunta muy sincera. ¿Vamos a seguir viviendo como si nada estuviera pasando? Cristo nos dejó una advertencia muy clara en Mateo, capítulo 24, versículo 33. Cuando veamos que estas cosas están sucediendo, podemos estar seguros de que el fin está más cerca que nunca. Ahora más que nunca debemos estar atentos. No sirve de nada solo estar mirando lo que está pasando allá afuera, si por dentro nuestra vida espiritual está dormida. Es tiempo de aprender más de la Biblia, de fortalecer nuestra vida de oración y de poner el reino de Dios en primer lugar, por encima de todo. Amén. Por eso te invito a estar conmigo aquí todos los días aprendiendo más de la palabra de Dios. Soy el pastor Antonio Jr. Si este mensaje te bendijo, comparte el video con 3 personas en tu WhatsApp que necesiten entender estas señales. Está bien, que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.